entonces bienvenidos ya oficialmente. Quiero que comencemos entonces poniendo la palabra de cada uno de ustedes en la pantalla, o por lo menos vamos a saber cuál es. Lili, ¿cuál sería tu palabra clave para comenzar? La mía es soñar despierto. Soñar. ¿Y Plinio? Enfoque. Hay que enfocarse. Ok, vamos a enfocarnos entonces en la historia de ustedes en este momento, siguiendo esos consejos. Lo primero es hablar de Lili por tu carrera. Vos estabas ante la opinión pública en la cima de una carrera de periodista, estabas dirigiendo el noticiero más importante de los años 90, de hecho sos fundadora de ese noticiero que era TV Noticias. ¿Qué pasó en tu carrera que de repente muchos de nosotros nos sorprendimos de que ya no estabas ahí, te moviste? Bueno, primero que todo, gracias, pues es un placer estar aquí con muchos jóvenes talentosos, ¿verdad? Una nueva generación de la cual pues los periodistas también que vamos un poquito más el camino estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué pasó? Yo era una combinación de factores, ¿no? Yo sentía así que llevaba más de 10 años, había iniciado en Canal 2, inicié en TV COSEP, había iniciado como estudiante, luego hacía teleprompter, después periodista, después productora, conductora de noticias, hasta que llegué a la dirección de noticias. Entonces uno siente en el camino que hay algo que le falta y que necesita moverse y que necesita un cambio, ¿verdad? Algunas personas me decían, pero ¿cómo te vas a ir de la dirección de noticias? Es el puesto en jerarquía más importante, pero yo decía, bueno, ya hice esto, siento que he llegado al tope y hay que moverse, necesita uno un cambio. También venía había una serie, empezaba a producirse algunos programas de contenido como Sucesos, Notas Rojas, y bueno, y dentro de, había una intención de producir ciertos contenidos televisivos que fueran orientados un poco más al suceso. Entonces yo dije, bueno, yo Nota Roja no sé hacer, o sea, yo inicié en una década a inicios de los 90, donde era un periodismo, pues mi generación era una generación de periodistas comprometidos con un periodismo balanceado, profesional, altamente crítico, que realmente presentara en la noticia parte y contraparte, contexto, antecedentes, y entonces dije, todo esto me indica que es mi momento de moverme. No fue fácil, pero viendo para atrás, cuando uno participa en este tipo de foros, uno dice, bueno, pues uno solo siente su instinto en su corazón, pero viendo la perspectiva fue la decisión acertada en ese momento y así nació Vidas y Confesiones. Perdón, quiere decir que había un contexto que rozaba con tus principios como profesional y eso te empuja también a moverte. También me empuja porque yo, como te digo, o sea, lo que sé hacer, lo que aprendí a hacer era un periodismo profesional, un periodismo a profundidad, un periodismo a profundidad que luego empecé a desarrollarlo y que todavía lo sigo aprendiendo. Yo me quedé también, sentía que las noticias me sentía limitada. Yo decía, ay Dios mío, nosotros los que han trabajado en noticias saben que el estándar de noticias era 2:10, 2 minutos, 10 segundos. Bueno, ahora con la era digital es ahora 1:15, ¿verdad? Para poner en perspectiva todo. Entonces, yo decía, me quedo corta, yo quiero ahondar más sobre un personaje, sobre una historia, quiero producir documentales. Y ese ímpetu, esas ganas, esa manifestación de deseo también me impulsó a fundar el propio proyecto, que en ese entonces se llamó Vidas y Confesiones. Y también, como te digo, había también una intención de desarrollar ciertos programas con contenidos más enfocados en sucesos, y yo no lo sé hacer. Entonces, y no compartía. Entonces dije, bueno, creo que es mi momento de un cambio y es mi momento de irme y como dirían, pues moverse hacia adelante. Volar un poco. Bueno, Plinio hablaba de enfocarse y bueno, sí, vos también tenías que enfocarte, perdón, en tus principios, pero en el caso de Plinio la historia es distinta. Plinio, como les decía, viene de una familia de emprendedores. Sus padres y sus tíos son dueños de un medio de comunicación, del Canal 23 y de otros espacios de comunicación. Él tenía, digamos, las oportunidades de encontrar un empleo en el momento que lo quisiera, pero él decidió seguir un camino distinto y labrar su propio camino. Así fue como hace 10 años emprendió una empresa que, como les decía, se convirtió en una agencia de comunicación hoy en día. Sí. ¿Por qué vos decidís abrir tu propio camino y no quedarte en una zona de confort, probablemente? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por acompañarnos. Sí, yo venía de una familia de tradición periodística y de hecho era algo que siempre me preguntaban chiquitos, me decían,
Mi abuelo era periodista, mi papá es periodista, mis tíos son periodistas. Y todo el mundo me decía, ¿vos vas a ser periodista? Y yo les decía, no. ¿Pero por qué no? Es como la familia que la tradición es médica y el abuelo, el bisabuelo, ¿no? Yo les decía, no, yo no quiero ser periodista. Porque no tenía esa vocación y creo que el periodismo es algo de pasión, algo que uno siente la vocación de transmitir. Mi forma de ser era diferente, yo era muy creativo y lo que quería era explotar mi creatividad y no la encontraba en el mundo del periodismo. Pasé por una serie de cambios en mi vida que fueron permitiéndome mejorar mis habilidades en producción. Estamos hablando de producción audiovisual. De producción audiovisual, así es. Empecé creyendo de que mis habilidades se iban a moldear a través de carreras universitarias. Desgraciadamente en este país no tenemos acceso a las carreras específicas de producción de arte. Creí que mercadeo, publicidad, después pensé que psicología. Hice varios intentos en varias diferentes carreras hasta que encontré la forma en la que verdaderamente yo podía capitalizar esa creatividad que nosotros teníamos, y fue cuando nació hace ya 9 años una empresa, una pequeña empresa que hoy por hoy pues estamos, como pueden ver, estamos ya dando cobertura pues incluso a este foro. Bueno, es importante señalar eso porque la empresa ha evolucionado, sí. Ahora se llama 86 Producciones, que es un nombre interesante también, es un nombre interesante porque cuando empezamos a hacer ya el diseño de la empresa decíamos que necesitamos un nombre creativo, ¿no? Necesitamos 86 Producciones. Y todo el mundo me decía, ¿por qué 86 Producciones? Y es algo que significa mucho para nosotros en la empresa. Mi socio Iván Robleto y yo, que fuimos quienes creamos esta empresa, y que era en una banca, ¿no? Sí, mi mejor amigo, en una banca de su casa, un día, de una tarde, después de jugar, decidimos hacer una empresa. Y le pusimos 86 Producciones porque es 1986 la fecha que nos une. Ambos nacimos en 1986, somos dos jóvenes de 29 años. Y tenemos 19 años en aquel momento. No teníamos reales, no teníamos contacto, no teníamos experiencia. Nos queríamos meter en el mundo de la publicidad, que es un mundo tan competitivo, tan difícil. Hay una palabra que siempre se vuelve recurrente y es pasión. Y la pasión verdaderamente es una de las características importantes que tiene un emprendedor. Pero no solamente es pasión, y creo que ahí es donde nos quedamos un poquito cortos. La pasión podrá representar el 20% de la totalidad, pero el otro 80% es disciplina, determinación, y es una condición de enfocarse y verdaderamente determinar a dónde quiero llegar. No nos queda más que agradecerles por esta primera parte de la plática.